Y esa plata del Ministerio de Hacienda no tiene, ministro. El Paraguay no tiene hoy. Paraguay no tiene. Hay que trabajarlo y hay que gestionarlo. Pero en tanto, hay que aplicar correctamente y de manera eficiente y transparente los recursos que sí ya tiene el Paraguay. Acuérdense que el FONACIDE tardó más o menos 2 años en empezar a operar. Bueno, la buena noticia es que esa plata del Fondo de Excelencia por lo menos estaba blindada y guardada. La otra, acá tenemos un ejemplo con el colegio Lambaré, con el Colegio Nacional de Lambaré, que fue mal aplicado. Entonces, teniendo el recurso, no se disponían de todas las especificaciones técnicas, los estándares, los controles y los cuidados. Y ahí está el resultado. Ministro Peña, cuando usted habla de que en un mediano plazo o a mediano plazo se puede alcanzar ese 7% que exigen los jóvenes estudiantes, ¿de cuánto tiempo, cuántos años estamos hablando? Para que uno se pueda hacerse de la idea, ¿no? Y que en la práctica sienta esa inversión, principalmente. Sí. Claro, que no pasa que se pagó pero que no pasa simplemente por incrementar el monto, sino mejorar la calidad, que es lo que justamente lo que decía la ministra. O sea, acá tenemos una realidad, nosotros no podemos aumentar los recursos de la noche a la mañana porque significa sacar recursos de otro lugar, sea salud, sea seguridad. Entonces, lo que primero tenemos que enfocarnos hoy es cómo hacemos los recursos que ya disponemos, que sean realmente utilizados y que vayan realmente donde tienen que ir. Yo creo que ese es el gran desafío y ahí yo creo que tenemos que ser muy claros. Hoy hay una oportunidad enorme que es la designación del Contralor General de la República. Este es un ejercicio realmente muy interesante porque ahí también pasa el rol de Contralor, de controlar que los recursos públicos vayan destinados finalmente donde tienen que ir. Pasa también por un mecanismo de control eficiente, no es simplemente la transparencia, sino la transparencia y el control. Y ahora estamos pasando una situación muy importante, que es la elección que va a hacer el Senado, de la terna que luego va a tener que elegir la Cámara de Diputados, de quién va a ser finalmente el Contralor y quién va a ser la persona que en los próximos años va a tener que controlar que los recursos que están asignados en el presupuesto, lo que ya disponemos, se vaya realmente destinado donde tienen que ir. Yo estoy seguro que puede haber mejoras muy importantes en la calidad del gasto. Entonces yo creo que a la par que vamos incrementando los recursos y a la respuesta de Aníbal de cuánto tiempo podría ser, yo creo que en un periodo de 4 años, 3, 4 años, podríamos llegar a esos niveles, ¿verdad? Pero más importante en el corto plazo, el hoy, es cómo hacemos los recursos que ya tenemos realmente se manejen de manera eficiente, porque yo creo que lo que pasó en esta escuela Lambaré es muy evidente. Los recursos estaban, no fue un problema de los recursos, fue un problema de la calidad, de la administración de esos recursos. Manejo. Exactamente. Ministro y ministra, evidentemente hay muchísimas cosas que ajustar, muchísimas cosas que mejorar. Mentalmente estuve anotando tantas cosas que se me confunden todo, pero las mismas cosas que reclaman los estudiantes son las mismas cosas que venían reclamando los docentes hace tiempo y usted nunca les recibió. Las mismas cosas reclamaron los estudiantes y les recibió a ellos. Uno, ¿por qué a los docentes no? ¿Por qué a los estudiantes sí? Otro, desde el gobierno, que es el papá, tenemos que dar ejemplo para que los hijos se comporten como tienen que ser. En el tema FONACIDE, solamente 74 municipios presentan informes. ¿Cómo van a presentar a tiempo si el mismo ministerio se atrasa en la presentación? ¿Qué presentación? En el informe que envía la Contraloría al Congreso dice: con la documentación visualizada se concluye que el Ministerio de Educación y Cultura remitió la documentación correspondiente a las transferencias recibidas del FONACIDE, correspondientes al segundo cuatrimestre del 2015. Se visualiza atrasos en la presentación de la resolución de cuentas a la Contraloría General de la República conforme al artículo 3º de la resolución. Y sigue este informe el tema FONACIDE con relación a la presentación del ministerio. Ahora, si el ministerio luego se retrasa en esa presentación, ¿cómo le vamos a exigir a los municipios? Y yo todos los días me plagueo contra los intendentes para que cumplan. Pero como si ustedes luego se retrasan, le vamos a exigir a los intendentes que presenten a tiempo, que tiene que ser el 15 de septiembre, fecha que por ley vence la rendición de cuentas. A ver, no sé exactamente a qué se refiere. Nosotros como Ministerio de Educación recién estamos llamando a licitación
los proyectos que van a ser financiados con el Fondo de Excelencia. Ese es el único fondo que está bajo nuestra responsabilidad. Entonces, realmente no sé de qué presentación de informes se trata. Muy largo es, pero... Bueno, vamos a aclarar eso. Con relación a tu pregunta de recibir a los maestros, nosotros tenemos mesas de trabajo funcionando con ellos desde el inicio de la gestión. Se han levantado, hemos vuelto, pero nosotros tenemos mesas de carrera docente. Con el Ministerio del Trabajo existen mesas de diálogo social. Entonces nosotros tenemos nuestras, ellos están en su responsabilidad de exigir. Nosotros estamos también en la responsabilidad de compartir esas exigencias porque la agenda educativa es una agenda pública, es una agenda social. No se trata de que por un lado está la patronal y por otro lado están los obreros. La escuela no es una fábrica, la escuela es un espacio público de construcción y de participación colectiva. Por tanto, no es cierto que yo no le reciba a los gremios, es más que eso. Existen mesas de trabajo permanentes, como te digo, hay momentos en los cuales, hay tensiones, se retiran, volvemos. Pero nosotros hemos puesto una agenda y un trato sobre la mesa, un trato serio. Este es el Ministerio de Educación y el gobierno que le ha dado mayor dignidad al trato con los docentes. No andamos haciendo arreglos cañejape o bajo la mesa. Todo sobre la mesa, y cuando hay recursos, obviamente esos recursos se destinan y se rinden cuentas de eso. Así que yo niego eso de que no les recibimos. Mañana justamente tenemos un encuentro después de la movilización que ellos van a realizar. Ministra, para cerrar nomás, sí. Por lo menos en 4 o 5 manifestaciones en las que nosotros también solemos estar, no, ¿verdad? Siempre el equipo de trabajo le recibe. Pasa que... yo tengo una organización, no siempre puedo estar en todos los encuentros. Lo importante es la agenda pública que estamos llevando adelante para la carrera docente. Estamos trabajando por un nuevo contrato colectivo de trabajo con ellos que el sector educativo no tiene. Tenemos asistencia de los organismos internacionales competentes para esto. Por tanto, no es una agenda para resolver el problema del día a día, que por supuesto hay que tenerlo porque ellos nos presentan casos de incumplimiento de normas, permisos por maternidad, lo que día a día ocurre. Pero además tenemos una agenda estratégica a futuro donde estamos construyendo nuevas relaciones para que se fortalezca realmente la participación docente y ellos sean tratados con la dignidad que se merecen. Ministro, acá hay una cuestión bien clara, que es lo que nos llama la atención a todos, nos pone en alerta, porque es lo que nos dicen todos en las redes sociales, todo lo que piensan. ¿A dónde van los chicos? ¿Y cuál es la infraestructura que se le ofrece? Ministra, es cierto, las municipalidades manejan la plata ahora. Ministro, ustedes le dan la plata, pero dentro de la ley de FONACIDE también se contempla la participación del Ministerio de Educación. O sea, no es solamente, que no hayan invertido la plata es responsabilidad, o que hayan invertido mal la plata es responsabilidad de la municipalidad. Las instituciones que ustedes manejan también tienen competencia y responsabilidad. ¿Qué va a pasar en este escenario? ¿Qué explicaciones dan ustedes a la gente con respecto a ese uso, al control que Hacienda ejerce y las coordinaciones, que son las que ven la forma que está el techo de cada escuela o colegio, ministra? A ver, Javier, hay 249 municipalidades, ¿verdad?, que reciben recursos del FONACIDE para la construcción. Justamente de los recursos del FONACIDE, 70% van a infraestructura, 30% para la merienda escolar. Menos del 20% está pudiendo justificar el dinero que ya recibió, por eso no están recibiendo dinero adicional. ¿Quién hace ese control? La ley establece claramente que la Contraloría General de la República, y adicionalmente el Poder Ejecutivo la ha incluido a la auditoría del Poder Ejecutivo, que haga un nuevo control sobre el recurso de esos fondos. El Ministerio de Hacienda no ejerce el control, es la Contraloría. Por eso que yo mencionaba la importancia. Yo sé que es la Contraloría la instancia que debe controlar, porque también se hace la administrativa y de gestión en los controles, sí, ¿verdad? Pero ¿quién le da la plata?
No, No una le vez da que la Contraloría, no, son ustedes. nosotros le damos, una vez que se cumplen los requisitos de Pero control de justificación, si no cumplen, no se le ministro, transfiere. Por ejemplo, hay 175 o 180 municipios que no cumplieron a Que tiempo. no cumplieron. ¿Por qué no se los castiga, ministro? Y el castigo más importante es no transferir los fondos. Pero, Y no ministro, transferirles más. y- Son irresponsables y y eso son ¿Cuántas criminales. no le está transfiriendo? Y todas las que no justificaron, absolutamente el 100%, Porque si no, ninguna que no es una justifica no puede joda. recibir. El ¿verdad? 15 a mí me obligan a presentar, ¿verdad? Yo no presento el 15. Yo soy intendente de Alberdi y no presento el 15. Si total a mí nadie me va a decir nada. Estamos en un país de joda donde a mí nadie me va a llevar a la cárcel por no presentar esto. ¿Y cuándo vas a presentar? No sé, el 30 voy a presentar. Si total el ministro de Hacienda igual después me va a dar otra vez la plata. O voy a presentar el 10 de octubre. Así no manejamos, ministro. Eso es lo que pueden pensar, pero la realidad es que no se transfiere ni un guaraní sin que se Y justifique, sin estos que que se no, presenta. que no presentaron el 15 no van a recibir más plata No este va- año. No van a recibir hasta tanto no Por eso, presenten. hasta tanto. Por supuesto. Pero si ya pasó la fecha, ¿para qué ponemos una fecha entonces? Si después van a presentar cuando quieren. Pero ellos reciben un monto, recibió inicialmente, ellos tienen que hacer obra, El vienen 15 y tienen que justifican. presentar, ministro. Acá está la ley. ¿Y sabe lo que dice la ley 4758? Ustedes saben mejor que nosotros. Dice, establece un 50% de los fondos que deben ser destinados a infraestructura. ¿Qué significa esto? Refacciones, construcción de aulas, sanitarios y otros en instituciones educativas, escuelas y colegios. 30% a almuerzo escolar y 20% a obras de inversión de desarrollo que benefician las instituciones educativas como mejoramiento de los accesos. Tapeba y umía, ya arregla mi janguá y tu janguá y se mi tacuera campaña peguá, años saca a Vire, por ejemplo, allá va. ¿Vale la pena seguir transfiriendo en estas condiciones los fondos Eso me pregunto también a yo. los municipios y gobernaciones? Porque tenemos casos de corrupción, de sobrefacturación, la falta de presentación de los gastos realizados. ¿Vale la pena? ¿No sería más conveniente que el Ministerio de Educación vuelva, digamos, Claro. en ese sentido, los fondos vuelvan al Ministerio de Educación? Aníbal, yo puedo estar de acuerdo, ¿verdad? Pero una decisión que escapa, ¿verdad?, a nuestro control. Esa es una decisión que está en el ámbito del Congreso, ¿verdad? La ley establece el mecanismo de distribución es una preocupación perfectamente válida. Yo creo que puede ser parte del debate si realmente cuál tiene que ser el mecanismo de transferencia para que los recursos vayan finalmente Usted a no ser tiene invertidos en la ningún educación. sustento jurídico, ministro, que le respalde, como, por ejemplo, para decir, bueno, el de Puerto Casado anda fallando constantemente cada 4 meses en la presentación. Se atrasa y se atrasa. A este ya no le voy a... No, hay... La, no ley, existe la ley eso. no nos permite. Entonces Nico, no la se ley puede no nos hacer permite nada. porque ¿Cuánto establece vamos a 25% de los plagiarnos? recursos del FONACIE. No, pero no Al es, santo no es podemos plagiarnos, plagiar. Víctor. Yo creo que puede ser, es parte del debate. Tenemos que tener ese debate, Ministro, ¿verdad? pero La ¿cuál? discusión es en otra instancia, no solamente a una instancia del Poder Ejecutivo. Tiene que ser una instancia también en el ámbito del Poder Legislativo. ¿Cuánto tenés congelado ahora, señor ministro, de plata que no le podés entregar a las municipalidades porque no presentaron rendición? Javier, no tengo el número exacto en mente, pero un monto muy importante que realmente frustra, Tercio crea más o menos. una frustración enorme De en, todo lo que en un tenían país que preparado tiene- para que 2015, tiene- que- ¿cuántos no están pudiendo entregar? Y te digo, no tengo el número en mente, pero un monto importante. Y ante las necesidades que hay, realmente es frustrante, Javier, que no se pueda ejecutar esos recursos. Es una frustración enorme. Esa es la palabra que por lo menos a mí me identifica. Frustrante, porque parece que no les tiene respeto. O sea que el FONACIDE es como una plata dulce, parece. Y no es así, estamos hablando de educación. Yo, ministra, le quiero leer, porque me llegó este mensaje de una maestra, cuando usted estaba hablando del tema que yo le planteé, y dice, se pasan hablando de cifras, y la realidad es otra. Esta es una profesora acá del área metropolitana, ni materiales nos brindan. Con el tema del enfoque equilibrado, solo las escuelas focalizadas tienen materiales. El resto de nosotras, las docentes, tenemos que pagar para hacernos hasta de nuestros materiales. Y ese pues, es el drama, ministra, cuando yo entiendo que ese tema de ampliar el Producto Interno Bruto no se puede hacer, todos entendemos. Pero hay cosas que son muy urgentes, Bueno, muy creo que- básicas, que se tienen que Creo que mejorar. vale la pena escucharnos. Justamente lo que estamos diciendo es que estamos aumentando ya en 1% el Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para incorporar nuevas tecnologías, para que los estudiantes tengan nuevos recursos para aprender, para que los docentes tengan su proceso de capacitación. Son $50 millones exclusivamente para formación docente.
ese monto no conoce la historia del Paraguay.